Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión sincrónica del programa de formación Metodologías de la programación de sistemas informáticos. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla y realizamos la visita al área de anuncios y observamos qué anuncios hemos colgado durante el transcurso o el desarrollo del curso. Bueno, recuerden que la semana número 4 inició el pasado lunes, ¿cierto? Recuerden que los tiempos sugeridos de esta semana son desde el día lunes 15 de julio hasta el día 21 de julio. Recuerden que el día domingo 21 de julio a las 23:55 de la noche todos los enlaces quedarán ya, digámoslo así que anulados. Quiere decir que ustedes ya no pueden subir actividades después de esa hora. ¿Listo? En la semana número 4 vamos a ver un tema que tiene que ver con los ciclos, con lo que es el ciclo for, el ciclo .while y el while. ¿Listo? Para eso tenemos una actividad de contextualización, que esa actividad no es calificable. Tenemos una actividad interactiva en la cual ustedes deben de desarrollar una actividad que tiene que ver con la lógica. Entonces vamos a ver una actividad que tiene que ver con el pollo, el zorro y el saco de maíz. Ahorita les explico cómo pueden desarrollar esa actividad. Y tenemos una actividad calificable que es una actividad con unos requerimientos específicos donde tenemos que, digámoslo así, que aplicar los conocimientos adquiridos durante esta semana. ¿Listo? Entonces para eso vamos a revisar lo que es la guía de aprendizaje. Recuerde que vamos al área principal donde están todas las herramientas. En esto entonces desplegamos acá donde dicen actividades del curso y vamos a la actividad número 4 que es equivalente a semana número 4. Estando ahí, pues recuerden que tengo este objeto virtual de aprendizaje que contiene la guía de aprendizaje, contiene un material que puedo descargarlo, que es multimedial, puedo dejarlo allá como soporte para más adelante yo poder tener, digámoslo así, que el material que me permita realizar una lectura o una revisión de esos conceptos. Perdón, esta es la versión multimedia, tengo la versión descargable que es un PDF y tengo un material adjunto, un material adicional que me permite pues desarrollar las actividades. Vamos a revisar la guía de aprendizaje de qué se trata. Recuerde que estamos en la semana número 4. ¿Qué nos dice la guía? Dice, luego de haber realizado un recorrido por los diferentes modelos de algoritmos, se culmina el proceso de aprendizaje con las denominadas estructuras algorítmicas repetitivas. Entonces, cuando necesite yo repetir ciertas veces ciertas variables o comparar ciertos valores, pues para eso utilizo estas estructuras algorítmicas repetitivas. Donde se encuentran las siguientes denominaciones. Tenemos la estructura para, que es el for, el mientras, que es el while, y el repita a hasta, que es el dot while. Vamos a ver cuándo opera cada uno de estos ciclos como tal. ¿Qué nos dice? En la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo es común encontrar situaciones donde se deben tomar decisiones o ejecutar operaciones, en los cuales se repite un número determinado de veces. Por esta razón, en esta guía de aprendizaje se hace énfasis en realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial utilizando estructuras algorítmicas repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Con el fin de desarrollar exitosamente esta actividad de aprendizaje es necesario realizar los materiales de formación 4, explorar materiales de apoyo y realizar consultas investigativas en Internet. De igual forma, pues, para dar cumplimiento, contará con la orientación constante del instructor para desarrollar satisfactoriamente el resultado de aprendizaje planteado. ¿Listo? Recuerden que el logro de esta semana es diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas. Quiere decir que vamos a utilizar ese dot while, ese while y ese for. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que la guía está elaborada, está diseñada para ser trabajada en 10 horas. ¿Listo? Vamos con la actividad de aprendizaje número 1, esa reflexión inicial que tanto hemos venido pues teniendo. Dice que hoy en día las empresas se enfrentan de manera permanente a situaciones polémicas en todas las áreas de la organización, así como también es frecuente que no cuenten con técnicas apropiadas que les faciliten el análisis lógico de cada una de ellas y les brinden alternativas de solución para la toma de decisiones. Acá ya me están hablando, siempre que yo tenga que tomar una decisión, siempre que la información tenga que hacer un control y el flujo de información debe recorrer cierta ruta, yo ya sé que debo utilizar estas estructuras repetitivas. Y las estructuras repetitivas, que son simplemente tener el flujo de información tantas veces quiera yo que entre en ese ciclo.
Eso es básicamente esas estructuras repetitivas. Dice, desde el área de conocimiento y desempeño propuesto en el programa de formación, antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad 4, realice la siguiente reflexión. Dice, ¿qué importancia tienen los sistemas de información en la toma de decisiones y manipulación de contenidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué importancia tienen los sistemas de información en la toma de decisiones? Hoy en día que nos hablan ya de científicos de datos, de Big Data. Entonces, cuando yo cojo flujos de información, toda esa cantidad de información que me permiten analizarla y posteriormente tomar decisiones, pues ya vemos que ya hay herramientas que cogen toda esa información y me permiten, pues a través de unos comandos o unas herramientas, me permiten extraer lo que hoy en día se llama minería de datos, extraer de una cantidad o volúmenes muy grandes de datos, extraer lo más importante para yo poder tomar decisiones. ¿Listo? ¿Okay? ¿Alguien quiere aportar acerca de esa reflexión? Bueno, entonces, siempre que nosotros tengamos que tomar una decisión o que la información deba recorrer cierta cantidad de veces, siempre que nosotros necesitamos tener un control de la información, ya sabemos que debemos de utilizar estas estructuras repetitivas. ¿Listo? La guía nos dice que debemos de compartir en el foro de dudas e inquietudes. Recuerden que yo les estoy diciendo que debemos de omitir esta actividad. Simplemente la reflexión inicial lo que vamos a hacer es que interiorizarla. ¿Listo? El segundo momento del aprendizaje es la actividad de contextualización. ¿Qué sé sobre el tema y qué quiero aprender? Pero antes de eso yo debo de revisar de qué se trata esos ciclos for, dot while o esos while. Cuando me hablen de eso, pues yo primero tengo que leer la información que trae el curso como tal. Para eso volvemos acá donde está el área de la guía. Entonces vamos a revisar el material descargable, que es la información plana, ¿cierto? O el PDF que tiene dispuesto. ¿Listo? Acá nos hablan de la estructura repetitiva. Vamos a ver el for, el mientras que el while y el repita hasta que es el dot while. ¿Listo? Dice que las estructuras repetitivas pues básicamente se representan son en tres formas. Uno que es el ciclo for, otro que es el while y el dot while. ¿Listo? Siempre que yo necesite un ciclo, manejarlo n cantidad de veces, debo acudir a estas tres estructuras como tal. Son las estructuras más importantes de la programación. Junto con el condicional si o el if, uno debe apropiar muy bien y saber implementar muy bien este tipo digamos así que de métodos de programación, porque los vamos a ver toda la vida, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, yo no me voy a poner a leer todo esto, pero sí les voy a explicar de qué se trata. ¿Listo? Entonces dice que la estructura algorítmica repetitiva, el for, dice que la estructura repetitiva para o for permite formar un ciclo repetitivo predeterminado por el programador. Es decir, se debe conocer el número de veces que se ejecuta el ciclo. Esta utiliza una variable contadora que controla la secuencia de las órdenes, la cual incrementa o decrementa en la cantidad fija cada vez que se ejecuta el ciclo. Entonces, ¿cuál es el formato? La sintaxis como tal para ese ciclo for. Dice, entonces acá hay un contador que yo debo iniciarlo, ¿cierto? Valor inicio hasta el valor final. En este caso vamos a ver el incremento opcional. Acá hay un cuerpo del ciclo que van a ser las acciones que se van a ejecutar cada vez que él entre en ese conteo, y hay un fin del para. En otras palabras, ojo, la variable, entonces entra la variable en el proceso, la variable se llama i, va a iniciar en 1 y va a terminar en 10. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Pues debo colocar un operador relacional que me diga que la variable i inicia en 1 y cuando sea mayor o igual a 10. Quiere decir que el ciclo va a entrar y va a entrar 10 veces, se van a generar 10 acciones cada vez que se evalúe o entre la variable i en el ciclo como tal. ¿Claro para todos? Entonces, el ciclo for va de la mano con un contador. El contador es el que controla cuántas veces se van a ejecutar esas acciones. En este caso yo puedo decir que la variable i
inicia en 1 y va a estar hasta que sea mayor o igual a 10, entonces ya va a estar entrando. Entonces entró la primera vez, se hizo la acción. Acá debe haber una acción que dice que lo que llevaba ahí, súmele 1, entonces va a seguir entrando acá. Entonces cada vez ella va a ir entrando y se va a ir comparando acá, así cumple, entonces hay una serie de acciones como tal. ¿Listo? ¿Claro o no? Sí, señor. Bueno, vamos a ver, acá está toda la sintaxis, vamos a ver con un ejemplo cómo sería. Entonces dice, en el ejemplo 1 se presenta una situación con la intención de dar claridad a la estructura repetitiva para, o sea, for. El desarrollo consta de 5 partes: análisis, declaración de variables, diagrama de flujo, pseudocódigo y la prueba de escritorio. Dice, el diseño necesito realizar un algoritmo que se lea el salario de 10 empleados. Quiere decir que 10 veces se va a ejecutar unas acciones que el cuerpo del algoritmo va a calcular. Mire, el diseño requiere que se lea el salario de 10 empleados. Quiere decir que la variable i va a iniciar en 1 y va a terminar cuando lea el empleado 10. Yo ya sé que con esa situación debo aplicar un for. El for me va a controlar que llega el empleado 1, sí, llegó el empleado 2, sí, llegó el empleado 3. ¿Listo? Estos deberán ser agrupados en una variable acumuladora, la cual indica el total de la nómina a pagar. Quiere decir que llegó el empleado 1, ¿cuánto le debe pagar? 1.000 pesos. Entonces la variable acumuladora empieza con el valor del primer empleado. Llega empleado 2, llevaba 1.000 y colocó el salario del segundo, que era 2.000, supongamos. Entonces acumuladora tiene 1.000 del primero más 2.000 del segundo. Así va a ir acumulando o almacenando el valor de los 10 empleados, y por último me va a decir cuál es el total de la nómina o cuál es la suma de todos los salarios de los empleados que entraron, digámoslo así, que en la ejecución del algoritmo. ¿Listo? Entonces vamos a explicarlo acá en este diagrama de flujo. Dice, proceso de nómina. Como yo voy a tener una variable que va a acumular unos valores, esa variable la debo de inicializar en 0. ¿Por qué? Porque el primer valor que ella va a tener almacenado es 0. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, acumulador está en 0. Entonces, llega acá y dice, digite el salario del empleado. Entonces, me imprime un texto en pantalla que me dice, digite el salario del empleado. Después ese valor que se va a digitar se va a almacenar en la variable salario. Quiere decir que llegó el primer empleado. Entonces salario está en el valor que se almacenó, supongamos que 1.000 pesos. Entonces acumulador, entonces a lo que tenga acumulador, asignale lo que tiene acumulador. Como yo la inicialicé en 0, entonces a 0 súmele el salario del primer trabajador. Quiere decir que acumulador ya contiene el valor del salario número 1. Llega acá, entonces llegó el primer valor. Como yo debo de controlar 10 trabajadores, la variable y inicializó en 1, ¿cierto? Y va a ejecutarse hasta que sea mayor o igual a 10. Listo, entonces llegó en 1, ya pasó el 1, ¿cierto? Sigue acá el segundo empleado. Entonces él compara 1 es mayor o igual a 10, se cumple, entonces deja pasar nuevamente al ciclo, se van a generar la segunda acción, vuelve y pregunta, digite el salario del empleado, sigue igual, salario, entonces acumulador va a tener lo del salario del segundo empleado, ¿cierto? Entonces acumulador tenía salario del primer empleado, entonces va a tener más el salario del segundo empleado. Quiere decir que acumulador tendría salario 1 y salario 2. Acá llega 2 veces, entonces viene acá y ejecuta pregunta 2, está es mayor o igual a 10. ¿Cómo se cumple? Él va a dejar hasta que llega el empleado número 10. Entonces el empleado número 10 acá, entonces ya llegaría el dato número 11. Él pregunta 11 es mayor o igual a 10. Como no se cumple esta condición, entonces me dice, mire que no me va a dejar pasar de acá, porque él va a controlar la cantidad de veces que se va a ejecutar estas acciones acá. Después va a llegar acá, entonces va a decir que la nómina es lo que tenga acumulado, la variable acumulado acun, que contiene salario 1 hasta salario 10, y me lo va a imprimir en el algoritmo como tal. ¿Claro para todos? Sí, señor. Entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué utilizo el ciclo for?
para contarme cuántas veces o para tener control cuántas veces se van a ejecutar una serie de acciones. ¿Qué debe ir de la mano? Debe ir de la mano de un contador que me cuenta cuántas veces se ejecutó el ciclo. Entonces, este señor normalmente se llama el contador I, que es el que va a realizar el control de las 10 veces que va a entrar, digámoslo que sí, que la información se va a ejecutar para que usted pueda introducir el valor del salario del empleado. Acá está muy bien explicadito para que ustedes lo lean acá. Acá tengo el pseudocódigo, cómo se representaría, cómo se haría con todo. ¿Listo? Está la prueba del escritorio. Entonces, si se llega el primer salario 1 es de 400.000, entonces la variable acumuladora estaría en 400. Llega salario número 2, entonces es de 1.000.000 de pesos, acumulador estaba en 400, más 1.000.000 sería 1.400, así sucesivamente. Acá lo hicieron con 5 valores, pero el ejercicio determina que debe ser para 10 valores. Ahora vamos a ver cómo es la estructura repetitiva mientras, que es el while. ¿Listo? Entonces dice que la estructura algorítmica repetitiva mientras, que se expresa el while, permite repetir un conjunto de instrucciones dependiendo de las proposiciones que contenga el ciclo. Cada vez que responda iniciar el ciclo se evalúa una condición. Si esta es verdadera, se sigue ejecutando el ciclo, o de lo contrario se detiene. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Dice que el formato de la estructura repetitiva, entonces dice que mientras, o sea, el while, mientras esta condición lógica se cumpla, ¿cierto? Mientras esta condición lógica se cumple, hay una serie de acciones. Quiere decir que el primero evalúa si la condición lógica se cumple. Si se cumple, entonces genera unas acciones como tal. ¿Cuándo sale del ciclo mientras? Cuando esta condición ya deje de cumplirse. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se representa? Entonces, proceso del ciclo mientras llega la información, hay una condición, si esta condición se cumple, entonces hay una serie de acciones, él vuelve y evalúa si la condición sigue cumpliéndose y sigue generando unas acciones. Cuando la condición no se cumple, mire que él se salta del ciclo y genera otras acciones independientes al ciclo como tal. Vamos a ver cómo se realizaría un ejercicio como tal. Dice, vamos a ver qué dice como ejercicio. Dice, listo. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 se presenta una situación que permite dar claridad al contenido de estructura repetida mientras que se desarrolla como el while. El desarrollo consta de 5 partes. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Diseñar un algoritmo que muestre el promedio de 5 números ingresados por el usuario. Realice el diagrama de flujo que corresponda. Quiere decir, vean, diseñar un algoritmo que muestre el promedio de 5 números ingresados por el usuario. Quiere decir que el ciclo se va a ejecutar 5 veces, me va a dejar ingresar números y después me va a mostrar el promedio como tal. Entonces, ¿cómo se haría? Entonces, en este caso, el diagrama de flujo se realizaría de la siguiente manera. Listo. Como llega el primer valor, mire que en el anterior el contador, inicialicé una variable que iba a ir llevando el registro de sumas. En ese lo registré en 0. ¿Por qué? Porque yo no necesito que me afecte el resultado como tal. ¿Recuerdan el ejercicio del for que tenía la variable acum? Acum la inicialicé en 0. ¿Por qué? Porque ella me iba a ir guardando valores, y si yo le colocaba o la inicializaba en 1, cuando me registrara el primer salario, pues no me iba a dar el valor que era, porque me iba a sumar, como la inicialicé en 1 más salario 1, entonces me iba a afectar el resultado. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso voy a utilizar la variable n, que es nota, y la voy a inicializar en 1. ¿Por qué? Porque llegó el primer valor, entonces yo necesito que me cuente ese primer valor como una iteración del ciclo. ¿Listo? ¿Sí la cogimos? Sí, señor. Entonces, cuando se utilice para llevar como cierto registro es en 0 y como que si colocamos en 1 nos puede afectar ese resultado. Es correcto, Ronson. Ojo, en el anterior for, la variable acumuladora, ¿qué iba a hacer? Me iba a ir sumando salario 1, salario 2, salario 3, salario 4, salario 5, hasta salario 10. ¿Por qué la inicialicé en 0? Porque yo necesito que cuando empiece la iteración o llegue el primer salario, la variable ya contenga una información. Y al decirle que me la inicialice en 0, él va a coger como si tuviera un dato, pero sabemos que el 0 es el módulo de la suma y no me va a afectar absolutamente nada.
Entonces la inicialicé en 0 porque yo necesito que cuando llegue a realizar la suma con el primer salario, ella ya tenga un valor almacenado. Y como ese valor ya está almacenado en 0, pues 0 más un número, el 0 recuerden que es el módulo, cualquier número sumado con 0 no me va a afectar el resultado como tal. Entonces por eso la inicialicé en 0. ¿Es claro para todos? Ahora sí la cogimos mejor. Sí, señor. Bueno, acá inicialicé notas en 1. ¿Por qué? Porque llega la primera nota y yo necesito que esa variable ya tenga almacenado un valor. Y cuando le digo 1 es porque llegó o va a recorrer el primer valor. Si la ingreso en 0, él ya no me va a contar 5 veces, sino que me va a contar 6 notas. Él va a asumir que n inicializada en 0, entonces él me va a dejar recorrer todo el camino, pero ya tendría un recorrido. ¿Es claro para todos? Si la inicializo en 0, él me deja recorrer cuando valga 0, ahí sería 1, cuando valga 1 sería 2 veces, cuando valga 3 serían 4 veces, cuando valga 4 serían 5 veces y cuando valga 5 serían 6 veces que me va a dejar hacer el recorrido. Entonces quiere decir que ahí me almacenaría 5 notas. ¿Por qué la inicializo en 1? Porque yo necesito que cuando él empiece a hacer el primer recorrido, pues me almacene una nota de ese promedio como tal. Si la cogimos acá, entonces la explicación por qué inicialicé esta en 1. Sí, profe. Bueno, como ya estamos muy pendientes de eso, entonces AN, que es notas, la inicializo en 1. Entonces llega acá 1. Acá hay un control de esa variable. En este caso voy a preguntar, ¿1 es menor o igual a 5? Ojo, que yo lo que estoy haciendo acá con el while es tener control de la variable. En este caso, como esta condición se cumple, 1 es menor o igual a 5 se cumple. Entonces, ¿qué dice? Digite número. Entonces a esa variable n le asigno un valor digite el número, ¿cierto? Y se le va a asignar a la variable número, ¿cierto? Entonces número, ojo, acá esta variable que iba a contener la suma de todos esos, acá debía haberla iniciado, que es este número. Este número debía haberle asignado 0 acá en la parte superior. ¿Para qué? Para que mire que acá ella me va a registrar la suma de qué, de todos sus valores que yo voy a registrar. ¿Listo? Entonces digite número, ese número se va a almacenar en la variable número. Entonces acá hay un contador, perdón, acá hay una variable que lo que va a hacer es almacenarme, ¿cierto? Entonces, a lo que tenga t número, asigne lo que t número. Yo debía a t número asignarle 0, entonces a 0, súmele lo que tenga número. Entonces, en este caso, yo digité, por ejemplo, un 5. Entonces, t número estaría en 5. ¿Listo? Entonces, acá dice AN, que llegó en 1, porque yo le asigné acá 1. AN, asignele lo que tenga n más 1. En este caso, n estaba en 1. Entonces, a 1, súmele 1, ya n estaría en 2. Viene y pregunta acá, 2 es menor o igual a 5, ¿cierto? 2 es menor o igual a 5, se cumple, entonces hace todo el proceso y t número va a almacenar lo que llevaba número, que era el número 1 que yo digité, ahora sí sería el número 2. Asimismo lo va a hacer 5 veces. Entonces llegó el número 5, entonces el 5 acá dice AN, que asignen lo que tiene n más 1, en este caso 5 más 1 sería 6, él viene acá y pregunta, 6 es menor o igual a 5, como no se cumple, se salta todo el ciclo while y dice que a promedio asignen lo que tenga t número, que fue la variable que almacenó los 5 números que digité y le estoy diciendo divídalo sobre 5, o sea, le estoy diciendo sáqueme un promedio de esos números y asignenlo a la variable promedio. Después le dice que me imprima en pantalla el promedio de los 5 números, es lo que tiene la variable promedio almacenado. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, el ciclo while, ¿cómo opera? Hay una condición lógica. Mientras la condición lógica se cumpla, él me va a generar una serie de acciones. Acá este contador lo que va a tener es el control de qué, de cuántas veces va a itinerar el ciclo acá. Entonces, ¿cuándo va a dejar? Él va a tener en cuenta en qué número llega y le va a sumar 1 para dejarme realizar los 5 procedimientos como tal. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa sintaxis o ese funcionamiento para el ciclo while. ¿Queda claro para todos entonces?
Efectivamente, sí, señor, bastante claro. Ok, entonces continuamos entonces con el dot while. El dot while es lo contrario al while. Recuerden que el while controla primero y me deja hacer. El dot while deja hacer y controla al final. Entonces, para que tengan en cuenta. Dice, esta estructura algorítmica permite repetir un conjunto de instrucciones teniendo en cuenta una condición, que a diferencia de las estructuras para y mientras que se evalúan al inicio, esta se evalúa al final del ciclo. Esto implica que el ciclo se evaluará al menos una vez. Quiere decir que él me deja generar todas las acciones y por último me dice, desea continuar. Por ejemplo, una, una, una acción muy recurrente con ese ciclo es desea continuar, ese sí, n no. El primero me dejó hacer un poco de cosas y por último me preguntó que si desea continuar. Si yo le oprimo sí, entonces él me deja seguir haciendo una serie de acciones y si yo le digo no, él me saca del ciclo como tal. Esa es una de las implementaciones de esta estructura. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría acá? Bueno, dice, acá van a hacer una, entonces, ¿cómo se es? Ah, bueno, acá está la sintaxis para que ustedes la aprendan cómo es. Entonces, formato de estructura, entonces, hasta, repita hasta, entonces, repita hasta, acá hay una condición, repita, y está el cuerpo del ciclo y la, perdón, repita, hasta él me va a decir hasta dónde va a ser la serie de acciones y el cuerpo del ciclo se va a ejecutar hasta que esta condición se cumpla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería en un diagrama de flujo? ¿Listo? Entonces viene acá el ciclo, hay una serie de acciones que se van a ejecutar, después dice que OP, si OP es igual a 2, entonces si OP es igual a 2, él me saca del ciclo. Si OP está en otra variable, yo primo 1, entonces él va a seguir y va a seguir. Si yo primo 2, él me va a sacar del ciclo y me va a mostrar los resultados como tal. Vamos a ver entonces cómo se ejecuta en un ejercicio. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Se requiere digitar los valores de las compras realizadas por los clientes de una tienda de zapatos. Se requiere digitar los valores de las compras realizadas por los clientes de una tienda de zapatos. No se saben cuántas compras se realizaron y se debe acumular los valores ingresados para así obtener el total de la compra realizada. Una vez obtenido el total de compras realizadas, se debe hallar el 25% del valor, que es lo que representa las ganancias. Listo. Yo voy a empezar a digitar n cantidad de veces que las compras realizadas. Debe haber un control por allá a través del ciclo dot while que me permita, quiere seguir o ya no quiere, o que me saque del ciclo para yo ya totalizar el valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Observenlo pues. Entonces, a T compra le asigno 0. Yo de entrada ya sé que T compra me va a contener que esa es la variable que me va a acumular. ¿Que me va a acumular qué? Pues el valor de todas las compras. ¿Listo? Ahí de una yo ya hice, digámoslo así, que el análisis como tal. Entonces, el algoritmo me va a imprimir un texto que dice digita el valor de la compra. Entonces, va a capturar ese valor de la compra en la variable compra, ¿cierto? Entonces llegó la compra número 1, entonces usted la digitó, la variable compra ya tiene un valor. Entonces a T compra, que es la variable que me va a acumular las compras, asignale lo que tiene T compra, recuerden que la inicializamos en 0. Entonces 0 más compra quiere decir que T compra va a contener la compra del valor 1, ¿cierto? Entonces T compra va a almacenar la compra número 1 que yo la digité acá. Acá me va a preguntar, ¿desea dictar nueva compra? Entonces, si yo primo 1 acá me dice, desea digitar nueva compra, 1 sí y 2 no. Entonces yo primo 1, ¿cierto? Voy a digitar otra, 1. Entonces acá pregunta, 1 es igual a 2, como no se igualan esta condición lógica, mire que él me dejó hacer una serie de acciones, entonces esta condición lógica no es verdadera, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a digitar otra compra, entonces compra 2, entonces él me sale nuevamente, me digita el valor de la compra 2, entonces acá te compra, que tenía compra 1, así le compra 2, quiere decir que te compra ya tendría almacenada esa variable dos sumas de dos compras, ¿listo? Supongamos que esto lo hizo n cantidad de veces, yo ya dice, no, yo ya necesito que me consolide ya el resultado total. Entonces cuando él me pregunta acá, ¿desea editar una nueva? Yo le digo 2 que no, entonces ya la variable OP está en 2, entonces acá viene 2 es igual a 2 como
como esta igualdad se hace verdadera, él me saca el ciclo dot while y dice que a ganancia asígnele lo que tiene de compra, que es la variable que fue almacenando la n cantidad de compras que recorrió el algoritmo, y aplíquele el punto 25. Entonces después me dice imprima un texto que diga que el total comprado es T compra, quiere decir que esto fue la cantidad de compras que se obtuvieron o la suma total de las compras, ¿cierto? Y después yo le digo al algoritmo que me imprima un texto que diga que la ganancia es lo que calculó la variable ganancia, que fue coger la T compra que contenía la n cantidad de compras y le aplicó el 25%. Entonces esto sería, digamos así, que el desarrollo del algoritmo. ¿Claro para todos entonces? Quiere decir que el dot while me deja hacer n cantidad de veces una serie de acciones y por último va a estar preguntando a través de una prueba lógica si desea continuar o no. ¿Para qué? Para sacarme del ciclo o continuar con otra expresión. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, señor. perfecto. Entonces, estos son los ciclos como tal. Entonces ya quedó claro el for, el while y el dot while. ¿Listo? Entonces con esta explicación ustedes deben ir a la plataforma y revisar acá en actividades de aprendizaje dentro de la carpeta número 4, ¿cierto? Dentro de la carpeta, de la carpeta número 4, donde dice foro actividad de contextualización. Entonces, ¿qué sabía usted sobre ese tema? Usted le dice acá añadir un nuevo debate y hace todo lo que es la intervención en ese foro. ¿Qué sé sobre ese tema y qué quiero aprender? Bueno, no, yo quiero tener más habilidades acerca de estos métodos de programación porque estos me van a permitir controlar, digámoslo así, que toda la información como tal. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos a la guía. Entonces, eso está dentro de la actividad de contextualización. Hay otra actividad que es la apropiación del conocimiento. Dentro de la actividad de apropiación del conocimiento casi siempre hay una prueba de conocimiento. ¿Qué nos dice? El aprendiz debe resolver la actividad relacionada con el zorro, un pollo y un saco de maíz, la cual es completamente interactiva. Dicha actividad consiste en analizar muy bien el instructivo y las indicaciones respectivas antes de su realización. Entonces, ¿de qué se trata esa actividad? Vuelvo a la carpeta número 4 y por ahí debe haber una actividad dice actividad 4 evidencia ahora. Creo que yo la configuré para... bueno, se la dejé sin límite. ¿Qué van a hacer en esta? Tienen una actividad interactiva, ustedes les van a dar a ingresar ahí. Entonces, esa actividad interactiva, ¿qué es lo que va a hacer? Esa actividad interactiva, ustedes lo que tienen que probar es un método de lógica, en el cual pues tienen una serie de instrucciones acá. ¿Listo? No me voy a detener acá. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿O cuál es el meollo del asunto? Dice que si yo debo de pasar todos estos tres elementos a la otra orilla del río. Dice, si paso primero el maíz, el zorro se come al pollo, ¿cierto? Si llevo el zorro, el pollo se come el maíz. Entonces, ahí hay una opción, o hay, digamos así, que una lógica que yo debo de qué. ¿Cuál es la clave del ejercicio? Váyase con dos elementos. Como usted va a estar controlando los dos elementos dentro de la canoa, deja un elemento a la otra orilla, se viene con uno, ¿cierto? De los dos que se fue, lleva el tercer elemento y ahí sí los puede llevar los otros tres a la orilla. Ese es, digamos así, que la clave del ejercicio como tal. ¿Sí la cogieron? Sí, profe. Junior. Ya lo resolvió. Ahí se lo resolví. Pero eso es una manera de ustedes implementar esa lógica como tal. ¿Listo? Bueno, dice, actividades de transferencia de conocimiento. Como actividad de transferencia de conocimiento, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Eso es lo que ya van a implementar. Dice, para evaluar competencia de producto se debe dar una solución empresarial de acuerdo a las siguientes premisas. El punto de partida del ejercicio es una situación para brindar una solución empresarial tal y como se expone en el siguiente fragmento. Una vez planteado el siguiente enunciado, el aprendiz deberá plantear la solución en un documento. Mire que me está diciendo que va a hacer la solución en un documento. La solución debe tener el análisis de las variables que va a utilizar, el algoritmo y el DFD, o sea, el diagrama de flujo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Debe tener análisis de las variables, el algoritmo escrito, ¿cierto? A través de un pseudocódigo y el DFD, que es el diagrama de flujo como tal.
¿Qué nos dice? Ejercicio de solución empresarial. Dice, una central distribuye cal hacia diferentes sucursales. Disponen de un muelle de carga donde van llevando sacas de cal entre 3.000 y 9.000 kilos. Ah, ya me están dando los requerimientos. Yo ya sé que lo que voy a hacer es que tengo el peso que van a, digamos así, que los elementos que va a llevar cargado en los camiones son unos sacos de sal que varían entre 3.000 y 9.000 kilos. Entonces yo ya sé que acá debe haber un control para estos pesos, ¿cierto? Que deben estar entre 3.000 y 9.000. Con pesos variables en función de las circunstancias de la producción. Quiere decir que pueden variar esos sacos entre 3.000 y 9.000 kilos. ¿Listo? La empresa dispone de una flota de camiones con capacidades de carga entre 18.000 y 28.000 kilos. Quiere decir que ahí está, mire, el carro que menos carga 18.000 y el que más carga debe estar en 28.000. Se pretende establecer un protocolo que consiste en cargar 20 camiones diarios. Ahí ya sé que puedo utilizar un foro. El FOR me va a controlar que solo sean 20 camiones y me esté controlando que las interacciones sean 20. Ahí ya de entrada me están diciendo que voy a utilizar un FOR. Cada camión se requiere cargar como máximo a su límite de carga teniendo, cada camión se quiere cargar como máximo a su límite de capacidad teniendo que partir. Si con la siguiente saco en la línea de producción fuera a exceder la capacidad, perdón, yo leí mal esto. Cada camión se quiere cargar como máximo a su límite de capacidad teniendo que partir. Si con la siguiente saca en la línea de producción fuera a exceder su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo tengo que saber cuál es la capacidad del camión, ¿cierto? El operario debe digitar que el camión está entre 18 y 28.000 y debe tener en cuenta cuánto va llegando de sacos, cuánto pesa el saco que le voy cargando. El algoritmo me debe controlar que el peso del carro no se exceda con el peso límite de carga con esos sacos y apenas esté ya en el peso límite diga, no señor, váyase usted camión y llegue otro camión. ¿Listo? La empresa quiere desarrollar un programa que le pida al operario encargado de carga la capacidad del camión. Mire que acá me está diciendo que el operario debe decir, listo, el camión que llegó pues, tiene una capacidad para tanto y cada vez que vaya cargando un saco, el operario digite cuánto pesa el saco. Lo que va a hacer el algoritmo es controlar que ese carro quede cargado y que no exceda su capacidad de carga. ¿Listo? Analícelo de manera lógica y posterior desarrolle un documento describiendo detalladamente los pasos que siguen el proceso de análisis y diseño de la solución. A continuación, envíe un archivo en PDF o Word con la actividad resuelta a través de la actividad 4 de evidencia 2. Entonces, ¿dónde van a colgar esa evidencia? Dentro de la carpeta 4. Acá dice actividad 4 evidencia 2, quiere decir que van a cargar esa actividad de aprendizaje como tal. ¿Listo? Como yo a ustedes los quiero tanto, pues yo les voy a dar más o menos cómo pueden desarrollar ese ejercicio como tal. ¿Cómo lo pueden desarrollar? Bueno, entonces, ¿cuáles son las variables? Miren. ¿Sí? Buenos días, instructor. Hola. Instructor, mire, es que yo estoy tratando de hacer esa actividad. Ya la estoy haciendo aquí, pero me sale problemas en definirla. Ya la he definido y tampoco me deja quitarla. O sea, en la prueba en el PSI te sale un error. Sí, señor. Tendrías que mostrarnos cuál es el error. Entonces, déjame, yo les No muestro, me deja. déjame, yo les muestro acá, entonces ya tú comparas allá, ¿listo? A ver qué te pudo haber pues pasado con esa parte, ¿listo? Por ejemplo, este señor utilizó unas variables, entonces utilizó la variable número de camión, este es el que indica el índice del ciclo que definirá el número de camiones, es el que me va a controlar el número de camiones que van a entrar al ciclo, es de tipo entero. Capacidad de camión dice que es de tipo entero, peso actual de camión es de tipo entero, peso final del camión es tipo entero y peso de los sacos de tipo entero, ¿cierto? Las variables solo van a tener variables de tipo entero, ¿listo? Entonces, contiene acá el inicio, ¿cierto? Mi algoritmo inicia. Dice que a número de camión automáticamente se lo asigno en 1. ¿Por qué? Porque llega el primer valor, entonces yo necesito que ya se cuente, ¿cierto?
Entonces, número de camión se inicializa en 1, entonces acá el número de camión va a estar en 1. Dice que acá que número de camión es menor o igual a 20, como cumple esta condición del primer camión, entonces me imprime un texto que dice ingrese la capacidad del camión. El operario va a digitar la capacidad de ese camión, supongamos que digitó 28.000 kilos, entonces después debe haber un control que me esté mirando que esa capacidad del camión o esa capacidad de carga del camión esté dentro de los límites. ¿Cuáles eran los límites? 18.000 y 28.000. Entonces dice, capacidad de camión es menor o igual a 28 y capacidad de camión es mayor o igual a 18.000. Como está en este rango, me deja continuar. ¿Qué pasa si yo digité acá 30.000 kilos? Él mira, 30.000 no está en este rango, entonces no me va a dejar pasar y me va a decir que la capacidad del camión no admitida, ingrese nuevamente la capacidad del camión. ¿Listo? Estoy controlando que la capacidad del camión esté dentro de los pesos, digámoslo así, que permitidos. Acá yo hice, digámoslo así, que de manera local inicialicé las variables. Peso actual de camión le dije que me la asignara 0 y peso final de camión le dije que me asignara 0. ¿Listo? Entonces dice que peso actual del camión llega acá a 0, dice peso actual del camión es menor a capacidad de camión. Recuerden que capacidad de camión, acá la variable está en 28.000, ¿cierto? En el ejercicio que yo estoy haciendo acá mental. Entonces, él pregunta acá, peso actual del camión, yo lo inicialicé en 0, 0 es menor a capacidad de camión, en este caso es 28.000. Como esta condición se cumple, entonces dice que a peso final de camión asignen lo que tiene peso actual de camión. Quiere decir que no ha empezado la carga, entonces está en 0 el peso final del camión. ¿Listo? Después viene acá y me imprime un texto que dice ingrese el peso de la saca. O sea, él le está preguntando al operario cuál es el peso del saco como tal. En este caso supongamos que él digitó 9.000 kilos, entonces dice que peso saco es menor a, acá debe ser menor o igual, para que tengan en cuenta. Porque si yo digito un peso que sean 9.000, no me lo va a dejar acá. Peso es menor, es mayor a... Ojo, no, acá está bien. Peso de saco, él digitó 9.000. Entonces, peso de saco es mayor a 9.000 y menor a 3.000. Como no se cumple, entonces me deja pasar. Quiere decir que está en el rango que era 9.000 y 3.000. Si yo digité 10.000, entonces 10.000 kilos, supongamos que era un peso de un saco. 10.000 es mayor a que a 9.000, ¿cierto? Peso es, y entonces me deja, y peso saca menor a 3.000, entonces no me dejaría pasar y me dice que peso inválido, ingrese nuevamente el peso de la saca. Entonces ahí estaría ahí. Como el peso del saco no está en este rango, entonces me deja pasar y me dice que peso actual de camión, que estaba en 0, porque yo acá lo igualé a peso actual es igual a peso final, entonces sume lo que tenga peso saco. En este caso, peso actual del camión ya estaría en 9.000, que fue el peso del primer saco que yo digité. Viene acá la información, entonces peso actual del camión estaría en ¿qué? En 9.000. Entonces 9.000 es menor a 28.000. Me dejaría hacer nuevamente esto. Me lo vas a dejar hacer hasta que llegó. Ojo que acá habría que ponerle peso actual del camión debe ser menor o igual a capacidad del camión. Porque cuando lleguen 28.000 es menor a 28.000, él no me va a dejar hacer más, ¿cierto? No me va a hacer, no me va, no, pero sí, también al colocarle esta no me dejaría, sí me dejaría cargar el último. Ojo, si la están cogiendo, yo estoy hablando de colocarle un igual. Pero supongamos que llegó ya el tercer saco, que entonces ya peso actual del camión está en 28. 28.000 es menor a 28.000. Como no se cumple, entonces ya me sacaría del ciclo y dice que el camión número 1, porque la variable NR está en 1, entonces el peso del camión número 1 ya está cargado, tiene un peso final, de peso final camión, en este caso sería 28.000. No cargar la saca y continuar con el siguiente camión, quiere decir que ya se fue el camión número 1. Como el número de camión estaba en 1, entonces el número de camión está en 1, súmele 1, quiere decir que acá ya vendría el 2. Él hace todo el proceso y me carga hasta que llegue acá el camión 20. Entonces llegó el camión 20 y llega acá 20 más 1 daría 21. Entonces acá él pregunta, 21 es menor o igual a 20.
no se cumple, dice que se ha llegado al límite de camiones por el día de hoy y finaliza mi algoritmo como tal. ¿Claro para todos? Jason. Sí. Ok. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, yo mirando en la parte del final, va a llegar de pronto a un punto en el cual esto se va a volver como un ciclo infinito, porque tendría que hacer una validación en caso, no sé, que llegue el camión a pesar 27 kilos, 27.000 kilos. Supongamos, Porque si usted mira, bueno, supongamos que llegó sí, a 27.000. Cargué, ajá, cargué una de 9.000. Sí, él me dice que debe estar entre 3.000. Entonces llegó a 27.000. 27.000 es menor a 28.000, que supuestamente sí, él me lo va a dejar cargar acá, ¿cierto? Él me lo dejaría cargar, porque todavía me lo va a pasar. Entonces llega otro saco acá, y acá me controlaría, me lo deja pasar. Entonces acá dice que peso, supongamos que cuando está en 27, yo le metí otro de 3.000, acá sería 30. Entonces peso actual del camión sería que peso actual que estaba en 27 más el nuevo saco que pesó 3.000. Llega acá, 30.000 es menor a 27. Él no me va a dejar cargar más, pero me lo va a mandar así. Eso es lo que trata de decir usted. sí, exacto, pero el ejercicio dice que el camión debe pesar máximo 28.000, ¿no? Correcto, entonces ¿cómo controla uno ahí ese, que no se mande ese? Ah, bueno, entonces acá el máximo, como el camión debe pesar máximo 27.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer el operario? Bajar ese último, porque el carro no se puede permitir que se vaya con ese peso ya máximo, ¿no? Ajá. Sí, tocaría hacer como especie una decisión que si el camión llega hasta los 25.000, eh, arrojar de pronto, no sé, una alerta que diga solamente tiene una capacidad de 3.000 kilogramos Eh, y como que sacarlo ahí como tal de la decisión en caso de que no lo requieran, que siga el siguiente camión. claro. Porque si no es como no se va a cumplir el requerimiento como tal de lo que están Sí. pidiendo. Si entiende lo que está diciendo el compañero, ojo, que cuando ya esté en sus límites de carga debe haber una acción que mande una alerta, pilas, que le falta tanto, o sea, que le queda tanto por cargar. Entonces ya, por ejemplo, si usted cargó y le quedan 27.000 kilos, pues ya debe mandar una alerta que ya el operario diga, no, yo ya no puedo cargar otro saco ahí, de una lo tengo que sacar. O que él automáticamente lo saque, porque ya no está dentro del límite de qué, el límite de los sacos. ¿Es claro para todos lo que está diciendo Jason? Mire, con lo que está, Sí. con lo que está así el algoritmo funciona, pero yo necesito optimizarlo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? Mire, ya el algoritmo está resuelto. ¿Qué diría yo? Que tienen que ustedes acá, después de este señor que llegue acá, debe haber otro control que me permita, ¿qué? Que me permita mirar, mire, es que ya hay 27.000 kilos y el peso máximo es 28.000. Entonces, como ya no me va a permitir meterle otro saco, entonces que de una vez el camión salga de ahí. Entonces, ese sería como el gran desafío del ejercicio como tal, que me esté controlando. O sea, lo que necesitamos es optimizar el algoritmo para poder que cuando ya digamos que llegó un número ya casi ya al límite de carga, él no haga ese recorrido, porque él no me va a dejar o no me cargue ese carro, porque así como es el algoritmo me dejaría cargar ese otro saco, y entonces hay un reproceso, digamos, lo que a bajar ese saco de ahí, porque es que se pasó por 1.000 kilos, supongamos ahí. Entonces hay que optimizar el algoritmo para que cada vez que él esté mirando peso actual cargado con peso de máximo de carga del vehículo, que digámoslo así, que llegue un momento y que el algoritmo, digámoslo así, que optimice el proceso y diga, sí, no, ya hay 26 kilos y con un nuevo saco se pasaría del límite de carga, entonces no me deje seguir haciendo el proceso, sino que automáticamente lo saque del proceso de carga y lo despache. ¿Sí la cogieron? Es sencillito. Ahí solo tienen que hacer un proceso ahí sencillito, no es mucho código que tienen que tirar ahí, pero sería una manera de optimizar el proceso de carga de ese vehículo como tal. ¿Listo?
¿Sí quedó claro para todos el ejercicio y lo que tienen que hacer para optimizarlo? Sí, sí, Pues, sí, quedó claro. pues, el gran desafío que es, lo que dijo Jason, optimicemos el algoritmo. ¿Qué es optimizarlo? Que me esté verificando que ya están los límites de carga, entonces que el algoritmo automáticamente no me deje meter otro saco, sino que no, sáquenlo acá, que este ya con los pesos de los sacos permitidos ya no permite dejar meterle otro más. Quiere decir que no dejarlo allá que vaya hasta el límite del algoritmo porque va a haber un reproceso. En algún momento va a decir, no, es que el carro está cargado con 25, con 29.000 kilos. No, señor, entonces sáqueme esta carga de acá. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, yo creería que esta actividad número... Dime, Cristian. Profe, diferente a la clase, quería preguntar, es que yo no tengo calificación, solamente tengo calificación en la primera unidad. Entonces quería saber si de pronto es que la plataforma está fallando Yo anoche o estuve qué. calificando semana 1 y semana 2. Yo más tarde, el curso se acaba el día domingo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A más tardar mañana jueves por la noche les mando un reporte. Vea, pilas con fulanito que ya está en la jugada que le falta por calificar. ¿Listo? Ah, Si la bueno, actividad está bueno, montada, profe. tiene que esperar que yo llegue ahí. Eso en un momentico llego ahí, porque eso no se pierde la información, para que tengan en cuenta. Bueno. ¿Listo? Ah, bueno, profe, Bueno, gracias. listo. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Bueno, si no hay más inquietudes, voy a dar por Robinson. Ingeniero, yo sí tengo una inquietud, fue que en la semana 2 que estábamos haciendo ese foro, usted nos dijo que pues que había varios foros que habían quedado pues un poquito como flojitos. Entonces usted dijo que iba a hacer la retroalimentación, pero pues no me llegó ni la calificación ni retroalimentación pues para preguntarle qué había Ya lo sucedido hago ahí. hoy. Ayer revisé y varios no lo hicieron. O sea, no tomaron el consejo. Pero no, ya más tarde, en la tarde me siento y ese foro lo dejo al día. ¿Listo? Para que esté pendiente. Ah, bueno, señor. Ok. Bueno, los invito. Yo Sí, estaba Cristian. pensando acerca de ese foro, Sí, qué pena. dilo. Yo estuve revisando acerca del foro y yo no, o sea, yo no vi como la opción de volver a contestarlo. Le da la O opción de no sé responder. cómo Le da la opción de realizar. responder. Ahí tiene la opción de responder y en la misma... O sea, en la, me tocaría como volverlo a responder y que quede doble la no, respuesta. cuando usted hizo la intervención, él no le da la opción de darle responder ahí, o sea, como coger usted y darle como una respuesta a ese mismo foro. La pregunta, Por eso es darle la respuesta al foro que yo ya correcto, yo respondí, ya, mejor porque hay dicho. que dar el hilo suyo. Ok, listo, ¿Listo? listo. Bueno, los invito para que se matriculen en el siguiente curso. ¿Qué les aconsejo a ustedes que están iniciando en este tema de programación? Inscríbase en un curso que se llama Conceptualización del lenguaje de programación C++. ¿Yo qué les aconsejo? Aprendan C++ y después cojan otro que sea como Python, Java o el tema de HTML si se van a ir por el tema de lenguajes orientados a la web o el tema de PHP. Entonces, ¿cuál es el siguiente curso recomendado en la ruta? Ya vieron algoritmia, entonces vamos a ver conceptualización del lenguaje de programación C++, así se llama el curso. Para que lo busquen, están ahí mismo en Sajuna, ustedes se matriculan y quedan ahí pendientes a que le asignen tutor para que continúen con todo su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, desde hoy a mañana me coloco al día, ya cualquier cosita, ahí me van escribiendo al WhatsApp, si me les demora, me acuerdan después. Entonces, muchas gracias por haber asistido al curso. Espero que este aprendizaje permita o los incentive más adelante a continuar con todo su proceso de aprendizaje. ¿Tiene alguna otra duda adicional? Entonces, los espero. Ojalá se matriculen en el curso de conceptualización del lenguaje de programación C++. Los espero allá para enseñarles acerca de ese lenguaje como tal. Entonces, muchas gracias a todos. Esta clase se graba. Sí, yo la estoy grabando. Se suba rápido. Sí, sí, hágale. Yo la subo ahorita en la tarde. Que ahorita lo genero, entonces en la tarde la subo. Para que ustedes les quede ahí también la información y puedan hacer la actividad. ¿Listo?
Instructor, yo le voy a mandar por WhatsApp el error que me sale. Dale, hágale. Dale, yo lo reviso. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, que tenga buen día. Cristian, ¿iba a decir algo? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. estamos en profe. contacto. Bueno, hasta luego, estén muy bien. Muchas gracias, profe. Estamos pendientes. Hasta luego, ingeniero, que esté muy bien. Hasta luego.